Me dijo, esto es lo que tienes que hacer, y dejé todo. Y me lo dijo a mí misma. Y esa voz fui yo en la conexión más profunda conmigo. Y sé que la prosperidad siempre va a estar conmigo. Y por eso es que creé finanzas. La mala administración del dinero está relacionado a tu padre. ¿Qué emociones hay detrás de la mala administración del dinero y la relación con nuestro padre? Hola, te saluda Marta Jesús y hoy en este podcast en Finanzas desde el Ser vamos a tocar este tema tan importante sobre, primero, qué significa, por qué no retienes el dinero, por qué estás creando situaciones en las que pueden ser deudas, pueden ser estafas o alguna situación por la cual hayas atravesado en tu vida que no te permite retener el dinero o hacerlo crecer independientemente de cuánto ganes. Ojo, ¿qué hay detrás de esta fuga del dinero? ¿Listo? ¿Cuál es el extremo de la administración del dinero? ¿Cuál es la intención real al ahorrar el dinero? ¿Listo? Al retener el dinero. Hay dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos de la administración del dinero? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que nosotros sentimos cuando tenemos dinero? ¿Qué hay detrás de la sensación del tener dinero? ¿Listo? Y lo siguiente es, ¿qué sentimos cuando nosotros tenemos dinero? Y lo último es, ¿qué tiene que ver el tener dinero con la relación con nuestro padre? ¿Y qué tiene que ver la relación con nuestro padre hacia un nivel más con Dios? ¿Listo? ¿Qué significa Dios para ti y cuál es la integración de Dios y los negocios en tu vida? Ahora, vamos a ir desmenuzando esto paso a paso, así que quédate en este podcast. Lo primero que vamos a tocar es este punto de qué pasa cuando nosotros estamos recibiendo ingreso, como dije en el podcast anterior. Estamos recibiendo ingresos, claro está, pero sucede de que de pronto ganaste este mes 2,000 soles o $1,000 más extra. Vamos a poner un ejemplo en $1,000. Tuviste $1,000 más extra sobre lo que usualmente ganas. Estás acostumbrado a ganar 1,000, $2,000, pero esta vez tuviste $1,000 más en tu bolsillo. O cualquier cantidad que tú veas en tu caso. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vibracionalmente tenemos culpa al recibir, que lo hemos tratado en el podcast anterior, y dos, no tenemos esta relación de prosperidad con el dinero. O sea, quiere decir, no quiero hacer que el dinero, no quiero crear más prosperidad con mi dinero. ¿Y qué significa prosperidad con el dinero? Indistintamente si tienes $1 o si tienes $1,000, ¿cómo yo hago que $1 genere prosperidad? ¿Y cómo yo hago que $1,000 genere prosperidad? En muchos casos, la mayoría me dice, y esto es una de las excusas que suelo escuchar entre mis clientes, no, es que Marta, yo no emprendo porque no tengo dinero. No, es que no entro a tu entrenamiento de finanzas desde el ser porque todavía me falta dinero. Ok. Resulta que estas personas suelen tener estos ingresos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren hacer próspero su dinero? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nosotros sentimos que queremos inconscientemente que el dinero se vaya de nuestras manos antes de realmente invertirlo en algo que nos va a hacer prósperos en la vida? ¿Y qué te hace próspero? ¿Verdad? O sea, hay muchas inversiones que te pueden hacer próspero, pero me voy a ir al punto en dos situaciones. En la situación donde me estoy haciendo próspero y en la situación donde estoy generando creaciones en mi vida, donde uno, me estafan, dos, por ejemplo, hay gastos excesivos, tres, genero deudas, ¿verdad? Genero deudas, porque en el fondo, ¿qué relación tiene de la administración con nuestro padre? Mira, el hecho de que tú, de por sí, dentro de la administración, no tengas un sistema de administración, quiere decir, a veces nosotros incluso
lo he pasado con pequeñas o grandes cantidades. Cuando ingresa el dinero, lo primero que nosotros hacemos en administración del dinero, eso lo vamos a ver en el siguiente podcast, lo estoy adelantando un poco, es recibir y separar un ingreso, un ahorro, vamos a ponerlo así, un porcentaje de ahorro. Y el resto se destina para hacer pagos y lo que sobre se debe redistribuir para que tu inconsciente no lo gaste. ¿Listo? Entonces todo ese sistema hace que tú cada vez te enriquezcas y tengas un ahorro. Pero ¿qué pasa y qué hay detrás de las emociones que tú tienes cuando viene el dinero una vez que llega a tus manos? ¿Listo? Y me queman las manos de recibir el dinero y ya lo tengo en mi cuenta. Ya lo tengo en mi cuenta y este mes ya me llegó un poco más incluso que normalmente los meses anteriores. ¿Qué sucede en ese instante con el dinero? ¿Listo? Lo que sucede es que si yo genero un autosaboteo, quiere decir, no me siento conectada con los negocios, con la relación con mi padre, no me siento conectada con la prosperidad. Lo que yo voy a hacer consciente o inconscientemente es desaparecerlo. Desaparecer todo rastro de dinero que hubo, por completo. ¿Listo? ¿Y qué se siente? Mira, en el fondo, ¿qué sentimos cuando nosotros agarramos el efectivo o el dinero y gastamos y lo derrochamos? ¿Listo? Hay dos puntos en la parte de administración, vamos a ponerlo así. ¿Cuáles son los dos puntos? ¿Cuáles son los dos extremos? El primer extremo de la administración son personas que reciben el dinero y lo ahorran. Lo ahorran y lo ahorran y lo ahorran y lo ahorran, porque en el fondo tengo miedo a que nunca más vuelva a tener este dinero. Y por eso lo ahorro, porque ya pasé escasez. Por eso lo ahorro y lo ahorro el dinero, ¿verdad? Y hay el otro extremo que es, ok, llega el dinero, no ahorro, no soy buen ahorrador, y lo gasto, y lo gasto, y lo gasto, y genero situaciones en mi vida donde me estafaron. Yo tenía un cliente que un día me llama y me dice, estaba yo 8 o 9 de la noche, y me dice, me acaban de llamar porque me van a decir que me van a devolver un dinero, que fue una estafa que él sufrió, que le dijeron que ese dinero de la estafa se lo iban a devolver. Y me dice que para que le den ese dinero, él tenía que depositar como casi $2,000 más, para tener $40,000. En ese punto, mi observación, mi recomendación fue de que él no hiciera absolutamente nada, que eso era completamente una estafa y que observe y caso seguido, la persona, esta persona viene y realiza la acción de pagar efectivamente esos $2,000 con la esperanza de tener unos $40,000 más, de los cuales me llama urgentemente aquella noche y me dice, hemos hecho el depósito, ha llegado el dinero, pero el dinero se ha quedado retenido en una cuenta de blockchain, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estoy dando este ejemplo porque muchas veces nosotros creamos pequeñas o grandes situaciones, tal cual como este cliente, donde creamos cosas para que se nos vaya el dinero. Quiere decir que su inconsciente de él, vamos a ponerlo así, en el fondo quería sí o sí regalar esos $2,000. Pero ¿cómo me puedes decir que mi inconsciente quiere regalar ese dinero? Yo sé que hay que ir más profundo para comprenderlo, pero vamos a ir paso a paso. ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Listo? En ese escenario viene una persona que gana su dinero, que tiene su negocio, ¿listo? Y que, por cierto, le dicen que va a conseguir un dinero que va a recuperar, y en efecto saca de su bolsillo y para este segundo caso lo entrega. En este segundo caso,
vamos a ponerlo así, nosotros creamos situaciones en las que despilfarramos el dinero, en las que generamos este caso, como acabo de ver, de estafa. 3, deudas excesivas. Ahora, de pronto tú estás en el caso 1 o en el caso 2 y tú me puedes decir, pero Marta, ¿qué tiene que ver esto con mi padre? Yo tengo una muy buena relación con mi padre. Yo también me lo decía en su momento. Pero cada día, en cada instante, lo que hago es observar cómo me relaciono con mi prosperidad. ¿Listo? Y desde ahí cómo quiero realmente hacer crecer el dinero. Ahora, ¿qué representa realmente cuando nosotros tenemos dinero? Hay dos sensaciones en las que nosotros tenemos cuando tenemos dinero. La primera es que cuando llega el dinero sentimos cierta tranquilidad, ¿listo? Pero cuando nos lo gastamos o lo invertimos y lo estás despilfarrando, lo vamos a poner así, o lo estás gastando en algo que aparentemente tu ego te dice, pero esto te va a hacer bien, es para tu bien. Tu ego, ¿qué quiere decir? Vamos a mencionar, ¿qué es el ego? El ego es básicamente la relación que tiene tu mente con una parte de supervivencia reptiliana que naturalmente le gusta que tú te quedes en el mismo lugar porque su función es que tú estés vivo. Quiere decir, nosotros tenemos en el cerebro 4 puntos y uno de ellos se llama cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que tiene una voz interior y que se hace más fuerte cada vez conforme a los pensamientos y a las creencias, y que te ayuda a permanecer en un mismo sitio. No es malo, pero básicamente es como tu contrincante en la vida. Quiere decir que lo que va a hacer es que tú te quedes en un mismo sitio para que no quieras ni crecer ni prosperar, sobre todo en función de tu prosperidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede en ese punto cuando nosotros recibimos el dinero? El ego naturalmente te va a decir, o esa voz interior que tómale atención, te va a decir, mira, ¿sabes qué? Gástalo, y te va a decir, pero eso te está haciendo bien, estás gastando en tu alimentación, si es algo positivo, ¿verdad? Estás gastando en tu educación, ¿listo? Pero no está en qué gastas, sino está en la sensación que tienes tú al tener el dinero contigo y al soltarlo. ¿Listo? No es en qué lo gasto, sino la sensación que yo tengo del dinero al soltarlo. ¿Ustedes creen que esa persona que soltó $2,000 para recuperar aquel dinero que le dijeron que iba a tener, ¿cómo creen que realmente se sentía esta persona? ¿Cómo realmente se sentía? Emocionada, ¿verdad? Contenta. Porque en el fondo, esta persona sentía de que iba a dar $2,000 y le iba a llegar $40,000 más. Quiere decir que su dinero iba a crecer. Y así hacemos pequeñas inversiones, gastos, porque pensamos que algo va a crecer. En este caso, para esta persona era el dinero, pero tú sueles hacer cualquier gasto o inversión aparente en tu educación, en ti, o incluso en la comida que te vas, en las salidas donde vas, o incluso cuando te endeudas, porque en el fondo sientes que vas a crecer. Pero espérate, ¿cómo podríamos nosotros crecer? Lo voy a poner así. Si cuando yo siento, cuando esas sensaciones del dinero que yo tengo al tenerlo, no están integradas conmigo, quiere decir, hay una separación de lo que yo realmente siento con la intención de crecer. Ahora vamos a verlo por qué. Cuando yo tengo dinero, yo ya no me siento desamparado. Ya hay como un alivio.
ya no me siento desprotegido. Al contrario, estoy seguro, estoy empoderado, empoderada, ¿verdad? Porque asumimos que tener dinero debe ser la razón por la cual yo me tengo que sentir empoderada. Y volvemos a la misma connotación anterior. El dinero es quien me va a otorgar ese empoderamiento, porque en el fondo yo no lo siento. El dinero es el que me va a dar el poder a mí. Cuando yo tengo dinero, ¿qué siento? Poder. Muchos clientes me dicen, ¿qué quieres en la vida? ¿Cuál es tu visión? Les pregunto, poder, me dicen. Mucha gente me ha respondido eso. Y el poder, en el fondo, nosotros creemos que eso nos lo va a dar el dinero. Queremos un poder externo, vacío. Porque al tener el dinero, yo me siento poderoso, poderosa. Pero si no lo tengo, tiemblo. Si no lo tengo, ¿qué pasa? Hay ansiedad, hay una desesperación, pero cuando lo tengo me siento poderoso. Ahora, si yo tuviera el poder dentro mío, ¿sería el dinero que me otorgue ese poder? ¿O no habría necesidad? Si yo tuviera ese poder conmigo todo el tiempo, ¿sería el dinero que me otorgue ese poder? ¿Esa protección? A ver, no, ¿verdad? Entonces, estas emociones de protección, de poder, de empoderamiento, de todo lo que nosotros sentimos cuando tenemos dinero, incluso, lo vamos a poner así, más presencia, ¿va? Sentimos esa presencia de que te vas a un lugar y que te sientes seguro. Pero si todo eso tú lo integraras cada día más con esto que es la relación con tu papá, con la parte masculina, porque ¿qué quiere decir nuestro lado masculino? Nuestro lado masculino, en esencia, es todo lo que he mencionado hace un momento. Porque papá a mí me dio esa provisión, esa seguridad, esa postura, esa presencia, ese poder, porque hay una fuerza masculina potente, ¿verdad? Porque la fuerza masculina te invita a seguir adelante, a crecer. Mientras que en el lado femenino es el ser, es el estar, es la sensibilidad de la vida, del curioso, del creador. Pero si hoy tú estás en un punto donde necesitas dinero para ello, entonces debemos ir más profundo en la relación con el Padre. Ahora, ¿por qué el tener dinero tiene que ver con la relación con papá? Ya lo hemos resuelto en este punto anterior. Ahora, cuando nosotros creamos estas situaciones de estafa, yo lo he pasado en algún momento, yo he pasado por estafas, he perdido dinero, y esto me llevó a crear finanzas del ser, porque yo me di cuenta de algo muy potente en mi vida. Yo me di cuenta que el dinero solamente era un resultado, y de que yo podía elegir crearlo con dolor y sacrificio, haciendo lo que el resto quiere que yo haga, o podía crearlo desde mi total esencia. Pero para esto tenía que conocer mi esencia, tenía que saber quién soy en esencia. Entonces, si tú eliges este punto, ¿listo? Algo que aprendí fue estas situaciones que a mí me llevaron a tener el dinero y perderlo en muchos puntos,
en muchas relaciones, también, ¿no? Amistades, negocios, por qué las cosas no estaban yendo más adelante, me invitó a ir más profundo conmigo y a saber por qué algo no quería prosperar, por qué el crecimiento, por qué cada vez que yo quería crecer, algo se atascaba, algo no funcionaba. ¿Qué pasa? Cuando vienen personas conmigo que quieren hacer un negocio, ellos me dicen lo siguiente: Marta, tengo la opción de hacer este negocio que me genera mucho dinero. Y tengo la opción de hacer este negocio, me gusta, pero no me genera mucho dinero. Al final no importa si tú estás tomando una decisión por cuánto dinero te genera algo, sigues dándole el poder más al dinero que a lo que tú puedes construir. Y desde ese punto es una falta de propósito. Y el propósito y la visión que viene justamente en estos chakras, que es la parte superior, la visión, toda esta zona es superior ya del Padre, el Padre es de acá para arriba, viene justamente del Padre. El tener una visión clara, el tener un norte claro, viene de una conexión profunda con Dios. Viene de una conexión profunda con tu Padre, más que con Dios, primero con tu Padre, con cómo tú te relacionas con tu Padre. Ahora, en muchos casos, en muchas casas, tú has podido observar que quizás hay muchos puntos en el caso del padre. 1, papá nunca estuvo. Siempre estuvo fuera, porque naturalmente es lo que más se repite. ¿Listo? Papá estuvo, pero nunca tuvo una expresión conmigo de amor. Nunca me sentí amado por él, realmente. Estaba, pero era como que no. Papá estaba, ¿listo? Y a veces tenía que irse a trabajar, porque tú viste que tu padre, en el fondo, en provisión para proveerte y hacer crecer tu familia, tu entorno, y hacerte prosperar a ti, y hacer prosperar el hogar, trabajaba con dolor. Trabajaba mucho para tener un dinero que al final se lo entregaba a familia, o se lo entregaba a tu familia, a tu entorno. O tal vez nunca llegaba el dinero porque nunca te proveía, porque nunca estuvo. Ese lado masculino que al final en muchas casas está, pero no se siente, o nunca estuvo. Esa relación que al final tú dices, pero ellos hicieron lo mejor que pudieron. Sí, papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron, es muy cierto. Pero hay un punto donde si yo realmente quiero honrar tanto a mi lado femenino como a mi lado masculino, en mi lado masculino debo observar 2 cosas importantes. ¿Cómo yo siento que papá me daba la fuerza a mí para impulsarme? Marta, séte honesto, ¿no? En esa pregunta. No siento que realmente yo tenga esa fuerza. Perfecto. Debes aceptar esa aparente debilidad o esa aparente sensación en ti para atreverse y recuperarlo. Y en finanzas desde el ser lo vemos más profundo, pero es aceptar todo esto que en algún momento no sentiste de la parte masculina, aceptarlo totalmente y transformarlo. ¿Por qué yo no me puedo empoderar? ¿Por qué me empodero con dolor? Porque no acepto que ese lado masculino ha estado roto en mi vida. Y por más que hayas tenido un papá presente, igual,
Primero es aceptar a este punto y desde ahí transformarlo. Y el verdadero empoderamiento llega. Una de las cosas que es tan importante para poder crecer, sobre todo si tú quieres realmente ser abundante y próspero, el abundante es esto, solo ser y sentirte abundante, sin la necesidad de accionar. Y la acción y la prosperidad es papá. Ahora, ¿qué tiene que ver el papá con Dios? Más allá de la creencia de lo que es hoy Finanzas del Ser, vamos a profundizar creo en otro podcast qué es Dios y papá, pero te voy a dar un adelanto de lo que yo comprendí. Dios nunca está fuera. Creemos que Dios, así como el dinero, tú crees que el dinero te va a empoderar. Yo creo que un Dios externo me va a proteger, me va a dar la seguridad. Así como creo que Dios, así como creo que el dinero me va a dar la seguridad. Es la misma sensación. Pienso que la energía de que Dios me va a dar la seguridad o que el dinero me va a dar la seguridad. Ahora, si yo le doy esa responsabilidad a alguien más todo el tiempo, estoy a lo que Dios diga. Muchas frases hoy nos tienen pobres, es verdad. Muchas frases hoy te dejan en el punto de pobreza para que tú no acciones. Muchas frases que has aceptado consciente o inconscientemente en tu vida. Tiene que ver con el tema de Dios. Por ejemplo, frases como Dios, a lo que Dios diga, hágase su voluntad. Lo que Dios diga, ¿verdad? Cuando en el fondo, si tú le haces cargo eso a Dios, o bien, ¿no? Solo los ricos entran al cielo, solo los pobres entrarán al cielo. Entre otras frases, más allá de cuestionarlas, es porque en el fondo tú no te sientes lo suficientemente poderoso o poderosa. No sientes el poder dentro tuyo. Necesitas un poder externo creado en una imagen adiosada para tú realmente sentir eso que no está dentro tuyo. Y desde ese punto quiero crear negocios, quiero prosperar, quiero prosperar con abundancia, porque puedes prosperar, por supuesto, desde el sacrificio y la lucha siempre se puede prosperar. Sí se pueden hacer muchas cosas así, a mucho costo, por supuesto. Pero desde el otro lado, en algún punto de mi vida voy a tener muchas cosas materiales que van a ser en realidad un sentir de prosperidad, pero no voy a sentir esta conexión real con Dios. ¿Y cómo siento esta conexión con Dios? ¿Y quién eres tú para decirme esto? En realidad, quizás todo lo que te estoy diciendo hoy es porque en algún momento lo he sentido en mi vida. La conexión con Dios no eres más que tú mismo. Pensamos de que nos separamos porque no podemos decir eres una rebelde o eres un rebelde, o seguramente tú en tu corazón lo has sentido, pero solo de hablarlo sabes que mucha gente allá afuera te va a decir ¿quién eres tú para creerte un Dios? Mucha gente te va a decir ¿cómo osas sentirte un Dios? ¿Cómo osas sentirte una diosa? Estás blasfemando, entre otras cosas, porque en el fondo Dios y tú
nunca estuvieron separados. Son uno. Y desde hoy tus palabras no serán para cuando Dios diga, sino escucharte a ti, porque tú eres el Dios que habla dentro de ti. Primero, observarte a ti, porque tú eres el Dios que crea todo. Y accionar, observar qué sientes cuando accionas. Tu acción. Pero nos hemos pasado la vida sin esos 3 puntos. Y estoy accionando en sacrificio y dolor. Pero Finanzas desde el Ser te invita a realmente tener una conexión propia con Dios, porque eres tú mismo y te va a dar grandes cosas, porque te va, como yo digo, en algún momento de mi vida me lo dio tan fuerte, me dijo, esto es lo que tienes que hacer, y dejé todo. Y me lo dijo a mí misma, y esa voz fui yo en la conexión más profunda conmigo, y sé que la prosperidad siempre va a estar conmigo, y por eso es que creé Finanzas, gracias a toda esta comprensión que te doy yo hasta ahora. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas y que sigas profundizando conmigo, porque seguramente vamos a tocar muchas cosas sobre el dinero, sobre las emociones, sobre la parte física y la parte espiritual. Te saluda Marta, te mando un súper abrazo.